Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios y empezamos el capítulo 15. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 19. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra más de oración. Gracias, Señor, te damos una vez más por este privilegio que nos das de estar en tu casa y abrir tu palabra. Siendo que somos tan indignos, Señor, tú nos das esta bendición tan grande. Queremos rogarte que nos acompañes, Señor, y que seas tú el que nos enseñe, que nos hables y nos guíes, Señor, a toda verdad. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, hemos podido desarrollar esta carta tan preciosa. Te rogamos, Señor, que hasta el final tú estés hablándonos, Señor, exhortándonos y corrigiéndonos. Gracias, Señor, una vez más te damos por todo y te rogamos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos llegando prácticamente al final de la carta a los Corintios. Una carta muy extensa en la cual hemos podido desarrollar y entender o explicar muchas de las doctrinas que están en toda la palabra de Dios y que Pablo, con mucha paciencia y con mucho amor hacia los hermanos de aquella iglesia, fue desarrollando. Viene de hablar en los capítulos anteriores de corregir problemas morales, problemas éticos, asuntos que tienen que ver con la cultura misma de la época, también asuntos que tienen que ver con el orden en la casa de Dios, cómo ellos tienen que acomodarse o tenían que acomodarse a la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y como dice también en el Antiguo Testamento, la santidad conviene a tu casa. Pero comienza este capítulo 15, podríamos decir como dando vuelta a la página el apóstol Pablo, y empieza a desarrollar
un tema de doctrina pura, un tema de doctrina fundamental, que no solo le concernía o aplicaba para la iglesia allá en Corinto, sino que es un tema fundamental para todos los que se dicen ser cristianos, en toda la redondez de la tierra y en todos los tiempos. Desde el momento en que desciende el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia, este tema doctrinal que Pablo desarrolla es un fundamento, es una base. Así como un edificio se construye sobre un fundamento para que sea inamovible, para que no se caiga, para que no se agriete, para que no sea destruido, la iglesia de Jesucristo y la doctrina que la iglesia de Jesucristo tiene que aprender y defender está basada también sobre este fundamento que es la doctrina de la resurrección. Y es por eso que Pablo, acá en el versículo 1, dice, además, o sea, además de todo lo que vino hablando en los 14 capítulos anteriores, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Gracias. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si recordamos las primeras lecciones que estuvimos viendo de esta carta, habíamos visto que Pablo ya había estado en la iglesia en Corinto, cuando recién se forma, había sido pastor y misionero en esa iglesia y les había dado muchas instrucciones. Algunas de ellas se las recuerda en esta carta, les hace recordar lo que ya les había dicho, lo que ya les había enseñado. Y acá también, en este versículo 1, vuelve a decir que estas cosas él ya las había predicado. Incluso mucho antes de que Pablo escriba esta carta a los Corintios, prácticamente desde que empieza su ministerio, él comienza a anunciar este evangelio. Y como él mismo dice en otra carta, no es que haya otro evangelio, pero él estaba muy consciente de esto que estaba enseñando y quería afirmarlo y dejarlo por escrito. Y gracias a Dios que lo dejó por escrito, porque ahora nosotros también lo tenemos. Un evangelio, podemos decir puro, un evangelio sólido, sin medias tintas, sin muchas vueltas, un evangelio concreto que recibieron los hermanos en la iglesia en Corinto, como dice acá, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. El apóstol Pablo, cuando tenía que retar o exhortar a los hermanos o tenía que reprenderlos, no dudaba en hacerlo. Más de una vez tuvo que hablarle muy fuertemente, pero en este caso nos está hablando de que había muchos hermanos que habían recibido ese evangelio del apóstol, que también después vimos que hubo otros pastores como Timoteo que estuvieron allí, el mismo Apolos, y ellos recibían, y no solo que recibían esa palabra, sino que buscaban de perseverar, buscaban de mantenerse en esa palabra que habían recibido y de vivirla. Eso el apóstol se lo tenía que reconocer. Cuando tenía que retarlos o hablarles duro lo hacía, pero también cuando tenía que alabarlos o también podemos decir, tenía que, ¿cómo se dice la palabra? Reconocerles, claro, estas cosas que hacían bien los hermanos. Pero luego el versículo 2 ya empieza con una palabra que es muy cortita, pero es muy importante, que es la palabra sí, porque dice, por el cual asimismo por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esta palabrita sí es un condicional, ¿no? Si yo hago esto, me pasa aquello. Si yo no hago esto, me puede pasar lo otro. Bueno, los hermanos en Corinto habían recibido el Evangelio de Pablo, perseveraban en ello.
Y ahora también el apóstol lo lleva no solo a perseverar, sino también a retener. Y esto es sumamente importante porque hoy en día también nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuánta palabra recibimos? El domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Antes, cuando no estaban los medios digitales, veníamos el martes a la reunión, después hasta el domingo no se volvía a la iglesia y no recibíamos palabra de parte de otro hermano. Después empezaron los mensajes de texto, ahora el WhatsApp, y toda la semana estamos recibiendo palabra. Ni hablar que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en su hogar de agarrar la Biblia, leerla, meditarla, recibir esta palabra. Pero el apóstol no quiere que solamente la reciban, sino que sobre todas las cosas la retengan. Y esta es una exhortación que nosotros conocemos muy bien en nuestras iglesias, aquellos que sustentamos el testimonio Filadelfia, porque en Apocalipsis capítulo 3, ¿qué le dice el Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia? Retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y eso ya implica una responsabilidad nuestra con el Señor, una responsabilidad particular en cada uno de nosotros, pero también como iglesia, de qué hacemos con todo eso que el Señor nos da. Muchas veces estamos agradecidos de la sana doctrina, estamos a veces admirados, a veces nos quedamos sorprendidos incluso de cuánta palabra que el Señor nos da en boca de los siervos, aún en boca de los jovencitos o de los niños. Pero todas esas cosas tienen que ser retenidas, quiere decir que no se nos deben escapar. Y ahí es donde aparece la responsabilidad de los hijos de Dios. En este caso, los hermanos en Corinto tenían que retener. ¿Qué cosa? La palabra que os he predicado. Y acá la palabra nos está hablando de la palabra de Dios. Si bien Pablo hablaba a través de su boca, estaba hablando en boca del Espíritu Santo. Entonces, esto que acabamos de leer acá nos está hablando de la misma palabra de Dios, donde Pablo estaba instaurando o estaba desarrollando lo que ahora nosotros tenemos por escrito, que es el Nuevo Testamento. Esa palabra de Dios que él predicó en persona y que ahora se las daba por escrito tenía el mismo valor. Y luego dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y acá hay que tener cuidado si leemos esta palabra de ser salvos, porque si bien la palabra de Dios hace que el hombre y la mujer escuchen que son pecadores y que escuchen que hay un Salvador, que es el Señor Jesús, y si aceptan esa palabra son salvos, Pablo acá les estaba hablando a hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya eran salvos. Y sabemos muy bien, y lo decimos siempre para que no nos quede en lugar a dudas, que la salvación no se pierde. Acá cuando está hablando de retener, cuando está hablando de ser salvos o de haber creído en vano, no está hablando de que se pierde la salvación. Toda alma que cree que el Señor Jesús es su Salvador y depositó su fe en Él, es salva para siempre. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa salvación no se pierde. Acá, la palabra salvos también se podría traducir como librados o protegidos o sanos, de sanidad, o también preservados. La palabra sano o salvos o santos son sinónimos en el Nuevo Testamento. La palabrita griega muchas veces el traductor la ha traducido o la ha reemplazado por estas acepciones, ¿no? Entonces, si perseveramos y retenemos la palabra que hemos recibido, vamos a ser librados. ¿Librados de qué? Del infierno ya somos librados. Pero podemos ser librados de muchas otras cosas más. De caer en tentación, de caer en pecados, de caer en herejías, de claudicar, de ser apóstatas y cuántas otras cosas que el apóstol mismo les vino desarrollando en los capítulos anteriores. Cuántas cosas que tuvo que corregir. Y era porque muchos de ellos no habían retenido esta palabra del Evangelio,
no habían perseverado y por eso no eran salvos en el sentido de que no eran sanos o no habían sido resguardados dentro de este camino, de esta palabra. Y luego vuelve a decir, si no creísteis en vano. Quiere decir que todo lo que ellos creyeron en un momento, si no lo cumplen, si no perseveran en eso, si no lo retienen, se pierde. Fueron palabras que pasaron de largo en sus vidas. Como se dice, ¿no? Entra por un oído y sale por el otro. Entonces todo eso que ellos creyeron y que fue tanto entusiasmo en sus vidas, como pasa en la vida de la mayoría de los que creemos, que cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, en nuestro corazón arde, nuestro corazón palpita de emoción, de gozo, pero después tenemos que retener eso y lo tenemos que cuidar, porque es un tesoro precioso. Es don del Dios bondadoso, dice el corito, ¿no? Si no, es vano todo eso, toda esa emoción, toda esa alegría del principio, del primer amor, después puede desvanecerse en la vida del creyente. Y recordemos, la salvación no se pierde, pero la vida pasa a ser una vida triste, una vida apagada, una vida sin sentido. Porque un creyente que vive sin Cristo es un creyente que vive en vano. Esto es lo que está queriendo decirles Pablo a los hermanos en Corinto. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a la Escritura. Eso era lo que Pablo se proponía predicar. Primeramente quiere decir lo más importante, lo principal, lo que primero tenían que saber los hermanos en Corinto y que nosotros tenemos que saber y que lo tiene que saber cualquier persona en esta tierra, y que de hecho cualquier persona en este mundo lo ha de escuchar por lo menos una vez, porque si no, no tendría la oportunidad de salvarse, es que Cristo murió, ¿cómo dice acá? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y Pablo en este versículo 3 está diciendo muchas cosas importantes, porque os he enseñado lo que asimismo recibí. Si recordamos el momento de la conversión de Pablo, que se relata en el libro de los Hechos, el capítulo 9, y después él mismo lo vuelve a relatar, fue un momento muy importante y muy fuerte en la vida de Pablo, que se llamaba Saulo antiguamente, y que él era perseguidor de la iglesia, de los primeros cristianos, al punto tal que hacía que los maten. Y respiraba aún amenazas, dice, contra los hermanos, y juntaba cartas de los líderes espirituales de Israel para que le den vía libre para perseguirlos, encarcelarlos, hacerlos blasfemar contra el nombre del Señor Jesús, torturarlos y aún matarlos. Eso era Pablo. Pero se le aparece el Señor Jesucristo en persona, no en una visión, y Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? En ese momento Pablo se convierte y pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser un hijo de Dios y a ser un perseguido en la iglesia del Señor. En ese momento Pablo conoce en persona a aquel al que estaba persiguiendo, al que le estaba dando coces, y dura cosa es dar coces o patadas contra el aguijón. Y él recibe del mismo Señor Jesucristo esto que ahora estaba enseñando. Esto es precioso, porque está demostrando a los hermanos en la iglesia esa autoridad que solamente la puede tener un hijo de Dios, que nosotros hoy en día también podemos levantar esta carta de autoridad, decir: yo soy un hijo de Dios, yo recibí del Señor esta palabra y por eso te la comparto. Es la misma autoridad que podemos tener cuando predicamos el Evangelio a un alma perdida. A mí me salvó el Señor, a mí me rescató a pesar de lo que era, y por eso quiero que vos sepas que podés ser salvo. Y Pablo dice: lo que asimismo recibí.
Los invito a buscar ahí en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 1, donde Pablo hace uso de su autoridad apostólica, porque había algunos que todavía cuestionaban que él haya sido un apóstol del Señor, y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro, a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? En el capítulo 11 de 1 Corintios, el versículo 23, que tanto leemos los domingos en la cena, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió del Señor, no lo recibió de ningún otro hombre. Y eso también lo dice en Gálatas. Después de Corintios viene Gálatas, el capítulo 1, el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esto que estamos por leer ahora de 1 Corintios 15, Pablo lo recibió en boca del Señor Jesús. Y era la prueba más fehaciente que Pablo podía tener de lo que luego iba a hablar de la resurrección. Yo les voy a hablar de Cristo resucitado porque yo estuve con Cristo resucitado. Yo lo vi, yo lo escuché. Entonces, Él era, por sobre todas las cosas, un testigo, y el testigo es el que da testimonio de lo que vio. Y como luego va a decir Juan, las cosas que hemos visto, las que hemos oído, las que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, ahí en 1 Juan capítulo 1. Entonces, este es el evangelio más puro, podemos decir, que se puede saber y que Pablo transmite y que nos ha llegado hasta nosotros en estos días. Ahora pensemos, si en el evangelio que se predica en los púlpitos no aparece esta palabra de la muerte de Cristo en la cruz, que no aparece la resurrección de Cristo, no aparece la sepultura de Cristo, ya no es un evangelio puro. Ya es un evangelio que empieza a ser disimulado, que empieza a ser diluido por obra de los hombres. Nosotros tenemos que también, como iglesia, estar atentos a lo que se predica y tener la misma responsabilidad que estos hermanos en Corinto. Recibir la predicación, perseveráis, retener, para luego ser salvos o resguardados, y no creer, o mejor dicho, creer fehacientemente. Todas esas cosas también le corresponden como responsabilidad a la iglesia, a nosotros. El hecho de escuchar la palabra de Dios no significa creer en todo lo que se nos dice, sino como los hermanos de Berea, ir a las Escrituras, corroborar que lo que se esté diciendo es así. Y por eso Pablo 3 veces dice en esta carta de Corintios, conforme a las Escrituras. El apoyo de toda predicación, la base de toda predicación, tiene que ser conforme a las Escrituras. Ayer una hermanita pasó a desarrollar un tema en la reunión de preadolescentes y por los nervios no leyó la palabra de Dios. Y a muchos de nosotros nos ha pasado que comenzamos a desarrollar el tema, pero no nos apoyamos en lo que deberíamos apoyarnos siempre, que es la palabra de Dios. Yo le decía, lo que le va a quedar al alma es ese texto, ese versículo que se leyó, porque es la palabra de Dios. Luego vienen los dones y la gracia que nos da el Señor de poder explicarlos o enseñarlos. Pero lo que queda siempre para el alma es la palabra de Dios, la Biblia, que tiene que estar siempre en primer lugar. Y Pablo no solo recibió este evangelio del Señor Jesucristo, sino que también
él mismo relata cómo fue a ver a los otros apóstoles, fue a ver a los que también habían estado con el Señor Jesús desde el momento en que fueron llamados, que fueron participantes de sus aflicciones, que lo vieron en la cruz del Calvario, que vieron el momento de su resurrección y que lo vieron ascender a los cielos. Esas son las características que tienen que tener los apóstoles y que hemos visto que eran 12 en total. En el libro de Gálatas también, en el capítulo 1, el versículo 17 dice: «Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco». Son 3 años que Pablo estuvo en el desierto. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ninguno de los otros apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esos 15 días, Pablo pudo estar en comunión con Pedro, un retiro espiritual donde seguramente Pedro le habrá contado tantas cosas y tantas vivencias que él mismo había pasado con el Señor Jesús. Desde el momento en que estaba pescando y que el Señor lo fue a buscar, a llamar, y que le dijo que iba a ser un pescador de almas, hasta el momento en que vio cómo el Señor se iba en una nube. Habrá sido precioso esos 15 días. Nosotros a veces estamos 3 días en un campamento y no queremos volver. Me imagino Pablo después de estar 15 días con Pedro, con Cefas, todas las cosas que habrá aprendido, que habrá incorporado, que habrá tenido que corregir quizás. Y en humildad, ¿no? Porque Pablo tenía unos dones preciosos, pero también sabía sujetarse. Y es así que lo fue a ver a Pedro y luego a Jacobo. Este Jacobo era hermano del Señor Jesús en la carne, era hijo de María y de José. También en las Escrituras aparece el libro de Santiago, que es el mismo autor, Jacobo o Santiago, y que fue el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Y también fue el primer mártir de los apóstoles, que fue degollado, muerto a cuchillo. Acá dice Pablo que entonces fue a ver a Pedro y a Jacobo, y si vemos en el capítulo 2 de Gálatas, vuelve a Jerusalén pasados 14 años. El ministerio de Pablo iba creciendo cada vez más, iba desarrollando esos dones preciosos que el Señor le había dado. Pero pasados 14 años vuelve a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, o sea, a los otros apóstoles, por no correr en vano o haber corrido. Acá también vemos cómo Pablo, a pesar de todo el desarrollo que ya había tenido, 14 años de ministerio, iba a los apóstoles que todavía estaban en Jerusalén y consultaba. Y eso también es precioso. Y lo vemos entre nuestros siervos, entre los pastores, que entre ellos se consultan, llevan los temas de las iglesias para que se ore, para que puedan estar alertas todos juntos, para que puedan buscar la voluntad del Señor, pero también entre ellos buscan el consejo. Y es algo bíblico porque Pablo acá lo hace. Sí, Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y Tito. Y fue por revelación, el Señor lo mandó. Y es interesante esto que dice acá, ¿no? Porque dice, por no correr en vano o haber corrido. Todo lo que Pablo ya había predicado en estos 14 años, el Señor le dijo, andá y mirá o habla con los otros apóstoles para ver si estás encaminado o no. Es interesante que el Señor, si bien se lo decía a Pablo, también Pablo tenía que corroborarlo con los otros apóstoles. Entonces por eso, volvemos a 1 Corintios 15,
el apóstol podía decir: yo recibí este evangelio puro y ahora lo transmito. ¿Cuál es el evangelio puro? Se puede resumir en estos 3 versículos que siguen, y que en el diccionario bíblico decía que son los 4 pilares o los 4 fundamentos de todo evangelio o de toda predicación. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y que apareció. Muchas veces se habla de la doctrina y de los fundamentos de la doctrina, y se usa el ejemplo de una silla, ¿no? Donde si se saca una de las patas, esa silla se cae. Acá el apóstol está diciendo que el evangelio que él recibió está basado en estas 4 cosas. Cristo fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego comienza a contar que en persona el Señor Jesús se le había aparecido a todas estas personas que después vamos a ver. Esto entonces es la base de todo el cristianismo. Si sacamos esto, ya no hay predicación que valga. Y sobre todo esta frase que dice acá que siendo tan cortita es tan poderosa y que nadie que la escuche puede pasar desapercibido ante la palabra de Dios. Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y ahí está encerrada toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios y todo lo que necesita saber un alma para ser salvo. Que Cristo fue muerto, pero no por cualquier cosa, sino por culpa nuestra, por nuestros pecados. Y todo el Nuevo Testamento está desarrollado esta doctrina. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, dice el versículo 28, cuando tomaron la última Pascua, dice el 27, dice: y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Esa era la obra que Cristo iba a efectuar en la cruz. Remisión quiere decir borrar, limpiar, quitar o deshacer los pecados. El único que lo puede hacer es el Señor Jesús. La única sustancia que puede hacer esto es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Después se los leo yo. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así podríamos citar tantos textos que nos hablan de que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que Él recibió de parte del Señor Jesús y de los otros apóstoles, y que se los había predicado y que ellos ahora lo tenían que retener. No tenían que dejar que nadie venga a cambiarles el Evangelio, que ninguno venga a trastornar la fe de los hermanos en Corinto. Ellos tenían que estar muy firmes en él. Se suele decir que son los fundamentales de la fe. Son doctrinas fundamentales en las cuales cada uno de nosotros, hoy en el 2022, también tenemos que estar arraigados, tenemos que saberlas primeramente, y para saberlas primero hay que leerlas, estudiarlas, pero también hay que retenerlas y defenderlas. Cristo murió por nuestros pecados. Después dice que fue sepultado, y es interesante porque Pablo tiene que definir muy bien esto, el orden de las cosas. Murió en la cruz del Calvario, luego bajaron el cuerpo del Señor Jesús y lo sepultaron. Hay profecías donde se habla de la tumba del Señor Jesús, una tumba que era de gente rica, de José de Arimatea,
Y allí se cumplió también la profecía de Isaías 53 de que el Señor Jesús iba a ser sepultado. Y la sepultura del Señor Jesús tiene doctrinalmente también mucha importancia para nosotros, porque nosotros cuando creemos en Cristo somos muertos al pecado y somos sepultados juntamente con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo por inmersión. Cuando un hermano o una hermana se bautiza, le está mostrando al mundo que creyó en el Señor Jesús y que juntamente con Cristo ha sido sepultado. Eso lo dice en Romanos 6:4. Dice, somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y lo vuelve a repetir también en Colosenses 2, versículo 12. Entonces la sepultura nos invita a nosotros ahora a dejar nuestra pasada manera de vivir y morir juntamente con Cristo. Cada día, si es posible, como lo hacía Pablo. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15, donde dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto también es precioso, lo cantábamos esta mañana. Resucitó al tercer día. Fundamento de nuestra fe. Fundamento inamovible de nuestra fe. Estuvo 3 días, desde que fue crucificado y sepultado, hasta que se levantó triunfante por la mano del Señor. Y acá los comentadores dicen de este versículo, y que resucitó al tercer día también se podría traducir como que ha sido resucitado, porque el que lo resucita es el Padre Todopoderoso, y que permanece resucitado. Y eso también hay que tenerlo bien claro. Cristo resucitó y permanece resucitado. La tumba está vacía, la cruz está vacía. Cristo resucitó y permanece resucitado. Y eso también es un fundamento que primeramente nos trae esperanza, nos trae gozo, como dice el himno que tenía pensado cantar en esta mañana, el 247, Cristo ya ha resucitado. Aleluya. Entonces, conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesús mismo se había encargado una y otra vez durante sus 3 años y medio de ministerio de avisarles a sus discípulos que Él tenía que padecer, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser muerto y que tenía que resucitar al tercer día. Eso lo dice, por ejemplo, en Mateo 16:21, en Marcos lo dice en el capítulo 8:31, en el 9:31, y Lucas lo menciona 3 veces. Lucas 9:22, Lucas 18:31 y Lucas 24:7. Convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en el Antiguo Testamento, de donde se basa toda la escritura del Nuevo Testamento, donde se apoya, por eso dice conforme a las Escrituras, la palabra nos habla en Oseas, por ejemplo, donde dice que al tercer día iba a venir la salvación. Y luego está el ejemplo de lo que pasó con Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena y estuvo 3 días hasta que salió. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que esa era la señal que iban a tener los judíos, la señal de Jonás. Luego sigue desarrollando el apóstol en el versículo 5 de 1 Corintios 15, que se apareció a Cefas, quiere decir a Pedro, y después a los 12. Estas son las pruebas que Lucas en Hechos 1 capítulo 1 versículo 3 dice que eran pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no dan lugar a dudas. Si bien Lucas no lo conoció al Señor
y no lo pudo ver porque se convirtió mucho después. Él estuvo también en medio de testigos oculares, quiere decir que lo vieron con sus ojos, y estas eran pruebas verdaderamente indubitables. Y el Señor usa a Lucas para dejar por escrito el libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narran todas estas pruebas contundentes, que también las repite Pablo. Y Pablo usa 5 ejemplos o 5 situaciones en las cuales el Señor se aparece después de haber resucitado, con distintos siervos y con distintos hermanos. Pero los comentadores bíblicos dicen que en total 10 veces aparece registrado en la palabra de Dios cómo el Señor se apareció a las mujeres en el sepulcro, a los discípulos de Maús, y así en total unas 10 veces es que aparece el Señor luego de haber resucitado. Sin embargo, Pablo ahora menciona estas 5. Primero a Pedro, después a los 12, hay todos textos que refuerzan esto que Pablo dice, pero ahora no tenemos tiempo de verlo. Después este versículo 6 es precioso porque dice: después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. No habían pasado ni 30 años desde que el Señor Jesús fue crucificado hasta que Pablo ahora estaba escribiendo esta carta. En 30 años, mucha de la gente que lo vio al Señor Jesús en Galilea, después si quieren pueden leerlo, en Mateo 28:16, el ángel se le aparece a los discípulos y dice: vayan a Galilea, al monte, y ahí se les va a adelantar el Señor y los va a esperar. Bueno, se cree que no solamente estaban los 12 apóstoles, sino que también hubo estas 500 personas que lo vieron en persona, y que cuando comienza el libro de los Hechos dice que lo vieron ascender a los cielos. Son muchas 500 personas. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice que se necesitaban 2 o 3 testigos para que una palabra sea aseverada o sea cierta. Bueno, acá Pablo dice 500 personas lo vieron, como reforzando esta bendición que tuvieron los hermanos y que ahora habría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, que es el Nuevo Testamento, y que tiene la base de 500 testigos, muchos de los cuales son muertos, y seguramente tuvieron que dar su vida por el Señor. La palabra testigo en el Nuevo Testamento también se traduce como mártir, martureo, y muchos de ellos fueron mártires, y los que todavía estaban vivos cuando Pablo escribió esta carta, quizás después tuvieron que dar su vida, por eso que vieron y que defendían con su vida. Por último vamos a leer los versículos 8 a 10, donde dice: y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esta palabra abortivo también se puede traducir como alguien que nació fuera de término, alguien que nació o prematuramente o después, y acá se traduce como abortivo, y Pablo se veía así, como alguien que llegó después, como alguien que llegó en un momento en el que el Señor lo determinó, pero que tuvo la gracia de que se le haya aparecido a él. Y también esta humildad que tenía Pablo de reconocer el pecado que él había hecho tan grande de perseguir a la iglesia, y que por eso se reconocía como el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y los invito a leer un texto en Gálatas, de nuevo, el capítulo 1, donde dice Pablo, el versículo 15, esto lo desarrolló el pastor hace poco: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Dios ya lo había apartado a Pablo desde el vientre de la madre, pero Pablo tuvo que pasar toda su primera etapa de su vida en el pecado, en la ignorancia. Pero es precioso esto, cómo
el Señor ya tiene determinado para cada uno de nosotros lo que ha de ser en nuestra vida. Pablo tenía que ser un misionero que iba a llevar el Evangelio puro a las almas, en todas las naciones del Mediterráneo. Pero ese ministerio se retrasó, no por causa del Señor, sino por causa del mismo Pablo. Pero por eso Pablo tiene que reforzar esta misericordia y esta gracia que Dios tuvo con él. Porque fue Dios con él misericordioso, fue benigno, fue longánime y lo esperó hasta que llegó el momento en que se le aparece camino a Damasco. Y en el versículo 10 por eso va a decir: empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Otra vez, no ha sido en vano esta palabrita que dice acá. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que fue conmigo. Y luego el versículo 11 dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La directa relación que tiene que haber entre el que predica y el que escucha. Primeramente, lo dijimos las semanas anteriores, el que predica tiene que creer lo que predica. Si no, también es en vano, si no, también son palabras vacías. Pero el que escucha, como dice acá, así habéis creído. Tiene que creer en la palabra del que predica. Y esta era la relación que había entre Pablo y estos hermanos en Corinto. Y por cuestiones de tiempo queríamos seguir hasta el versículo 19, pero seguramente hemos de seguir en los próximos domingos y pidiéndole al Señor también que nos ayude a hablar lo que hay que hablar y callar lo que hay que callar. Que el Señor nos vaya guiando en todas estas palabras. Vamos a terminar acá, hermanos.